Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Hace algunas semanas que no estábamos en contacto y le doy la bienvenida a un nuevo programa sobre temáticas de aeronáutica y del espacio. Y hoy día, una vez más, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas habituales, Fernando Mujica, Rodrigo Suárez, Sergio Willem, ingenieros eh, aeronáuticos, Fernando, ingeniero también nuclear eh, y que tiene una vasta experiencia en el ámbito espacial también, junto con Rodrigo. Eh, y para partir el día de hoy, quería comentarles un poco sobre aerohistoria o historia de quienes han contribuido al desarrollo aeronáutico y particularmente voy a ahora abrir la pantalla, si es que el sistema me lo permite, porque encontré la historia de un señor que se llama Eric Brown, Eric Winkle Brown, y voy a buscar exactamente los antecedentes porque es algo que encontré que tiene mucha información. Aquí está. No sé si lo tienen a la vista. Aún No, no. no todavía. Ok. Ahora, No, no sé si pueden ver la pantalla. no. Ya. Bueno, si tenemos problemas de compartir pantalla, un problema que yo estoy trabajando con un Mac, eh, vamos a tener algunos inconvenientes más o menos importantes. Pero para no cortar un poco la historia, lo pueden encontrar, dice la historia, The Story of the British Royal Air Force Ace, Captain Eric Brown, Eric Winkle Brown. ¿Cuál es la historia que hay respecto a esto? Es que él fue un piloto de pruebas de la Royal Navy que hizo más de 2000 aterrizajes en los carriers o portaaviones y, y tiene un récord de haber volado más de 427 aeronaves de diferente tipo. Y en la parte de la historia está todas las evaluaciones que él hizo de los aviones Mosquito, los aviones que se volaron durante la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra además evaluó los aviones que diseñaron los alemanes. Entonces hay una experiencia que es muy grande y que es muy interesante verla y lo pueden buscar en los vínculos de YouTube relacionados con ese tema. Lamentablemente veo que tengo problemas de compartir pantalla y eso. Ahí está, ahí se mostró. Ah, ok, perfecto. Bueno, el personaje que falleció el año 2016, con 95, 96 años, el que aparece ahí, y, y la verdad que encontré que la historia que él tiene es extremadamente rica en todo sentido. Incluso él fue agregado naval en la época en la cual asumió el gobierno de Hitler en Alemania. Y por supuesto que estalla la guerra y fue preso y devuelto a Inglaterra, Reino Unido, en la época. Sí, Disculpa, Eduardo, te sugiero si lo puedes poner en presentación y ahí lo vemos mejor todavía. ya, ahí. Eso. Ok, Continúa, ya. ya. Bueno, ese es el link donde lo pueden buscar y de ese link van a aparecer varios otros programas, porque afortunadamente hace más de 10 años atrás tuvieron la idea de poder tener varias entrevistas con él. Y hay alrededor de 4 o 5 programas muy extensos en el cual él relata toda la vida, toda su experiencia. Y tal vez una de las que más lo marcaron fue que él fue el primero en aterrizar un avión en un portaaviones, aterrizó un Mosquito en portaaviones y después aterrizó el primer avión a reacción en portaaviones. Eso es una parte de la historia, porque posteriormente él hace evaluaciones en vuelo de múltiples aviones para poder ayudar al desarrollo. Y conjunto con esto, hay una historia muy interesante que yo personalmente yo no la conocía
hasta empezar a investigar, y que relata la venta de los motores a reacción que hizo la Rolls-Royce el año 46-47 a la Unión Soviética. Eh, ¿A dónde viene esto? De que cuando los norteamericanos entran a la guerra de Vietnam, fueron sobrepasados por el MiG-15, primero que tenía alas en flecha y segundo por la motorización. Y lograron capturar un MiG-15 completo y cuando hacen el strip down, que se llama, es decir, el desarme completo, se encontraron con un motor que era la copia de un motor Rolls-Royce. Y la historia es que efectivamente, producto de los problemas económicos que tuvo Inglaterra en la época, ellos asintieron a la solicitud de Unión Soviética, Yakovlev, que era el ministro que tenía Stalin, para la venta de motores y poder de alguna forma ellos desarrollar su aviación. Se reconoce como un error histórico, pero esto lo pagaron muy caro los norteamericanos durante la Guerra de Corea por un avión que fue bastante avanzado para la época, de hecho fue un avión que tenía las en flecha y tenía mucha más maniobrabilidad que el F-80, hasta que aparece la F-86 que pudo de alguna forma superarlo, pero sufrieron muchas bajas producto de eso. Bueno, eso es parte de la historia, pero lo que hay entre medio de lo que él vive es tremendamente rico en términos de la experiencia, en términos de conocimiento, en términos también históricos. Él fue nombrado para que durante el juicio que se efectuó a todos los criminales de guerra, para eh, entrevistar, voy a decir entre comillas, a Goering sobre todos los aspectos aeronáuticos que había tenido Alemania. Y uno de los puntos interesantes respecto a la batalla de Inglaterra. Y Goering, y esto ha sido poco difundido a mi juicio, y Goering dice de que en rigor no fue una victoria de los ingleses o aliados para este caso, sino que Hitler les ordenó retirarse y apoyar la invasión a la Unión Soviética. Ese fue el caso y de hecho lo demuestran porque en la última semana de combates tuvieron menos bajas que los ingleses o los aliados en este caso. Sí, algo bien interesante porque normalmente se habla de la batalla de Inglaterra y del triunfo que hubo, que no es para desmerecerlo, y él tampoco lo hace, pero la realidad parece que el por qué los alemanes dejaron de perseverar fue justamente porque recibieron la orden de Hitler de cambiar de frente. Bueno, y eso es lo que admite Goering. Bueno, eso es una parte, se los dejo porque creo que hay mucho que ver y yo los invito a ver en YouTube las entrevistas que se le hace a este gran piloto eh, que fue escocés. Nació en Escocia, nació en Leith, aquí en Edimburgo. Así que, y lo sucede uno de los hijos todavía. Así que esa es una parte para comenzar y quiero dejar ahora entonces a Fernando con el segundo tema y voy a dejar de compartir un momento para que posteriormente más adelante vamos a tomar otras temáticas también. Así que Fernando, yo ya dejo compartir, estoy intentando, ok, ya. Ya. Hola, buenas tardes. Oye, voy a compartir yo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Ya. A ver, am, como todos los que siguen el tema aeronáutico en el mundo saben, eh, hay hace unos meses atrás, el presidente Trump le dio el vamos al que el próximo avión de combate de nueva generación de la Fuerza de Estados Unidos, que llamó el F-47, se lo dio a la Boeing. Está casi o sea, no está muy eh, en diseño, porque no han mostrado nada tampoco, y
Y entonces uno de los buenos ingenieros aeronáuticos, don Darrell Cummings, que fue el diseñador del IF-23, hizo un estudio de una posibilidad de cómo podría evolucionar el F-35 para ¿cómo se llama? Hacer un puente entre lo que hoy día está el F-35 y el futuro avión F-47. Porque Fernando, claramente los estadounidenses, sí, Fernando, ponlo en modo presentación también, por favor, pues, se ve mejor. ok, Y, y no ahí vemos está, las otras. Eso. Súper. perfecto, muchas gracias. Y entonces, ahora en agosto, la Aviation Week hizo un artículo en el que presenta la visión que tiene este ingeniero para verlo. Como decía, Cummings fue el diseñador jefe de Northrop para el caza IF-23 que compitió con el F-22, que perdió el F-23. Y él es un activo diseñador de aeronaves y no sé si recuerdan, pero él en enero y mayo, en dos artículos de Aviation Week, analizó tanto el F-47, por lo que se sabía del F-47, y también dos aviones de última generación chinos, que son una maravilla de aviones. Ahora, en este artículo de ahora de agosto del 2025, Cummings analiza las opciones que se pueden tomar para producir un caza puente entre el F-35 y el futuro avión F-47, que también se denomina NGAD, o Next Generation Air Dominance, Mm. el que domina el aire de la nueva generación, que también se le llama un caza de sexta generación, eh, porque ya puede tomar hasta una década para que este último avión pudiera recién entrar en servicio. Esa cantidad creo que incluso puede ser muy, muy optimista, digamos. Ahora, por lo tanto, Cummings ve una necesidad y una oportunidad para proveer ese puente. Ahora, esto está basado en una propuesta que alguna vez hizo General Dynamics, hoy día Lockheed, de cuando tomó un F-16 y lo modificó, generando el famoso F-16XL, que era un avión, un F-16 con ala delta. Básicamente porque lo que señala en parte del artículo Cummings dice que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas para sacar un avión más barato rápido y obviamente seguir incorporando la información, la tecnología. Él señala, por ejemplo, cómo conectamos la capacidad. Vamos a transferir gran parte de nuestra propia I+D, investigación y desarrollo, al NGAD, en este avión, al F-35 y posiblemente también al F-22, buscando alcanzar un 80% de la efectividad de la sexta generación, tanto en la parte sigilo, o sea, la parte de evitar ser detectado por los radares, y otros aspectos a un 50% del costo por unidad. O sea, lo que él está planteando, y este es obviamente, esa es su posición, de decir, oye, nosotros podemos en el intertanto tener otro avión para, para no quedar atrasado básicamente con los chinos. Mm. No, porque no hay nadie habla en estos momentos ni siquiera de lo que están haciendo los rusos. No tienen los rusos en este momento una capacidad tecnológica para poder salir adelante en estos momentos, puede que más adelante. Cummings desarrolló 3 diseños conceptuales que los llamó F-35EX, F-35FX y F-35GX, que los vamos a mostrar
y los compara con el F-35 para partir de esa base y decir, aquí hay cosas que se pueden ir mejorando con mejoras a corto, a mediano y a largo plazo. Vamos a partir mostrando, este es el dibujo, eh, se ve aquí está, puntero láser. Aquí está el F-35 y este es el F-35EX. Y ustedes pueden ver la comparación del F-35 que está abajo y no, perdón, del EX es el que está abajo, el que está en plomo, ¿Mm? y el F-35 es el avión que está en café claro. ¿Mm? Y él hace un diagrama muy interesante. Miden todos los aviones miden como 650 o 645 en realidad, 645 pulgadas, ¿sí? Tienen motor, en este caso un motor, más o menos, sí, un solo motor. Aquí utiliza la misma ala del F-35 Charlie, ¿ya? Y le coloca otros elementos. También tiene la posibilidad de llevar una carga de combustible de 1.500 libras. Los canards están a 12 grados de diferencia con el ala, 12 Mm. grados de diedro a Diablo. partir del ala, ¿ya? Y es bastante interesante el tema. Tiene una superficie alar de 620 pies cuadrados y la envergadura son 43 pies, ¿ya? Esta es la primera opción. Y básicamente, si uno ve, es básicamente el fuselaje del F-35. Por lo tanto, construirlo sería seguramente bastante más rápido que partir de cero con un diseño. Oye, Oye, Fernando, Fernando, perdón, ¿Sí? Rodrigo. si no, iba a comentar con este esquema que ya no hay rastros del estabilizador vertical, ¿ah? No, Para Mm. nada. nada, nada. Y yo creo que para allá va todo, porque todos los otros diseños que él plantea son sin estabilizador vertical. Y Claro. como conversamos en una conversación de pasillo, ¿cierto? Por internet, con- efectivamente el estabilizador vertical lo sacan básicamente para maniobrabilidad y además para evitar ¿cómo se llama? La señal de radar, digamos. Sí. Es Para la súper, próxima. Mm. así que ese es básicamente, porque bueno, si se acuerdan, los dos aviones chinos que están en sexta generación y que están en diseño, en construcción, son sin estabilizador vertical. Y Sí. el F-40, Mm. porque obviamente no hay ningún dibujo eh, mostrado que va a ser sin estabilizador vertical. Oye, Fernando, yo quería agregar algo, porque el IF-23, que de acuerdo, de acuerdo a las opiniones de los expertos de la época, superaba al IF-22 y más que nada por un tema aparentemente político se asignó a Lockheed Martin. Era un consorcio que reunía a McDonnell Douglas y a Northrop. Ellos Sí. eran los diseñadores de ese avión. Entonces, McDonnell Douglas terminó siendo adquirido por Boeing y hoy día es prácticamente Boeing. Por lo tanto, este diseñador estaría trabajando en la nueva, voy a decir, matriz. Y la pregunta sería, ¿cómo podrían eventualmente hacer este merge entre el F-35 y esta aeronave? Porque estamos hablando de empresas distintas. Y eso es Es una que, es que, interrogante. es que este señor ya no trabaja ni para Boeing ni para nadie. Él generó su propia empresa de consultoría. Ya. Ah, Y está perfecto. basada, entonces su empresa de consultoría es la que está vendiendo el concepto. Ah, Porque perfecto. obviamente tiene que venderlo además a los políticos para poder decir, oye,
ya está bien, Mm, hagamos el F-47, pero oye, no quedemos volando puro F-16 o F-35. correcto. ¿Mm? Muy, muy Porque el interesante. F-22 además tiene sus buenos años, además. Pues si Sí. nos acordamos, tienen por lo menos unos 30 años. Mm, Y sigamos. La segunda opción, aquí tenemos de nuevo al F-35 y aquí tenemos el F-35FX, que es el mm, segundo diseño que generó Cummins. ¿Ya? Aquí vemos al lado que el largo es más o menos el mismo que el F-35, pero tienen un tipo de ala totalmente distinto al anterior diseño, que el anterior diseño usaba las mismas alas del F-35. Aquí este es un ala totalmente distinto, un ala en tipo delta, ¿ya? Y, ya no tiene el canard, ya no tiene canard, porque maneja todo con doble mm. superficie de control en las alas. Ya no tiene canard ni nada. Y aquí está el dibujo que a mí me encanta porque están hechos a mano. Son dibujos hechos a mano, definitivamente. Si uno mira cómo está escrito todo. Ahora, tiene casi la misma eh, eh, envergadura, 43 pies, ya, un área, eso sí, mucho mayor, 1110 pies cuadrados. El anterior, si vamos para atrás, son 620 pies cuadrados. Eso genera, obviamente, así a ojo de buen varón, genera mucha mayor sustentación, Ya. por lo tanto puede llevar mucha más carga, ¿ya? Y tiene una cantidad de combustible bastante grande, 30.000 libras. Es realmente un diseño, seguimos con la nariz y el fuselaje muy parecido al F-35, pero obviamente las alas son bastante grandes. Esto es muy parecido a lo que hizo en su época General Dynamics cuando generó el F-16XL, que era el cuerpo de un F-16 con alas en delta. Muy, muy. No votó el F-16XL, seguía con la cola, no, no, no lo votó. No la cambiaron. Oye, interesante estos 600 pies que dices tú, son 18 metros, un poco más en este caso. Y es interesante que se dibuje a la persona y también, para tomar una referencia de las Exacto. dimensiones Mm. de la aeronave. No, no es muy, muy interesante. Además, aquí muestra, por ejemplo, 15 grados desde el ángulo para poder tener un despegue incluso más, ¿cómo se llama? Con mayor, eh, con mayor pitch, Razón de claro, ascenso con el pitch, con claro. un ángulo bastante mayor. Y el Y para tercer, aterrizaje también, ¿no? claro, y el tercer diseño es el GX, el F-35GX, muy parecido al anterior, ¿ya? Eh, y aquí vamos a mostrar, y aquí es la misma área, y aquí están los flaperones y los splitterones. La diferencia no la entiendo muy bien entre uno y el otro, pero debe ser algo más porque está más o menos, o sea, de partida son los mismos 645 pulgadas, digamos, que tiene de largo. ¿Mm? Seguramente, si lo vemos acá, puede ser una mejora en el tema de la cabina, digamos, para que Oye, haya ojo las ángulos. toberas. Las Las toberas, toberas ¿verdad? La aquí tobera quedan es debajo del ala. claro. No, y además hay una salida perdón, voy acá.
Claro, esta de acá no es tan sigilosa. Esta de acá es bastante más sigilosa, más parecida a la de los 85. aviones del F-22 o algo así. Mm. Porque el otro, el F-35, obviamente no es sigiloso en ese tema. Pero volviendo a este tema, es súper interesante además lo que está haciendo Cummings. Está vendiendo su idea para que el Congreso en un momento determinado diga, sí, ¿saben? No nos amarremos a un solo, no nos amarremos a un solo proyecto tecnológico, sino que sigamos abriendo, como decías tú, por Rodrigo o Eduardo, sigámonos abriendo con dos empresas, digamos. Porque la Exacto. idea, yo creo que el concepto que tiene Estados Unidos es siempre tener dos grandes conglomerados para producir una competencia y mejorar obviamente la calidad de los aviones, digamos. Una cosa, Fernando, que he hecho un poquito de menos, digamos, al mirar las tendencias, es dos cosas. Primero, algunos aviones estaban teniendo ya una toma de aire, una tobera de aire detrás de la cabina, por encima, ¿no es cierto? Para las altas razones de viraje, básicamente, y para el tema del despegue y aterrizaje vertical. Aquí parece que no estaría considerado eso, como que son aviones No, más bien de despegue No, convencional. claro, lo que Mm. pasa es que el despegue y aterrizaje vertical es una exigencia básicamente de los Marines. claro. Y aquí están hablando de aviones de combate de dominio del aire, o sea, una, un reemplazo del F-22 más que del F-35, porque el Ya. F-35 es un avión que se usa para muchas cosas, pero el F-22, que es un avión que solamente lo tienen ellos y que no se lo dieron ni siquiera a sus aliados más importantes, no, eso. Entonces, claro, este es un avión definitivamente de caza. Es, Exacto. ¿cierto? O sea, si puede tirar bombas que las tire, pero la idea es, Claro. es, es, ¿cómo se llama esto? Ahora, mucha gente piensa, y es para cerrar el cuento, mucha gente piensa que con los misiles sacaban los aviones ¿cómo se llama?, de combate, aire-aire. Yo Mm. creo que no, porque al final del día ni los misiles, ni los drones, incluso los teledirigidos, no tienen la capacidad que tienen los pilotos de generar tácticas nuevas por necesidad. O sea, yo creo que ese es siempre el punto, digamos. Mm. Eh, Fernando, para agregar un poco de la historia, hay que recordar también que el F-4 Phantom fue diseñado originalmente sin cañones. claro, Creyeron que los misiles resolvían todo. Y cuando se dieron cuenta que los misiles se acababan y que no tenían con qué defenderse, e incluso también con qué atacar algunos, voy a decir, blancos terrestres, volvieron a instalar los cañones. Y del Phantom en adelante, todos los aviones nuevamente tienen cañones. exacto. Claro, porque si no Oye, se transformaban en un avión de carrera, ¿no? Mm. Fernando, eh, la- viendo todas las imágenes que has mostrado acá, desde el F-22 en adelante, la cabina fue copiada por los chinos, ¿verdad? Todo el sector, toda la silueta de cabina, trompa del avión. Y ahora con este modelo F-35 GX, estamos copiando, en el fondo, los americanos están copiando el desarrollo del J-36, que es esa misma ala. Si el día de mañana podemos mostrar las similitudes, digamos, del avión J-36 en cuanto a silueta y visto de arriba, es idéntico a esto casi, casi. Sí, ¿Mm? Entonces, en el fondo, y además los chinos fueron los primeros a eliminar el estabilizador vertical. En consecuencia, creo yo que la habilidad china ha sido superar el diseño norteamericano y ahora los norteamericanos simulando, o mejor dicho, asimilando el, el- el diseño chino para las propias naves americanas. Eso es sí, lo un que buen uno punto. Mm. puede ver en este minuto, digamos, porque en el fondo
la tecnología de eliminar el estabilizador vertical, que yo no sé si lo eliminan totalmente o alguno de estos splitterons o los flaperons se elevan y en algún minuto salen como estabilizadores verticales. Me queda Claro, la no, duda. yo no creo que salgan como elevadores como establecedores verticales, pero sí hoy día es bastante más fácil generar movimientos que como tenemos estos de acá y de los del lado de allá, pueden generar eh, movimientos de, de yo bastante coordinados. No, Y sin, exactamente. claro, porque, o sea, al final ese es yo creo que el desarrollo de el avanzado desarrollo de la tecnología informática y de control hace que todas estas cosas puedan funcionar. Conversábamos con Eduardo hace un rato, fuera de cámara, que específicamente el F-16 funciona porque por el fly-by-wire, que permite que el avión pueda generar movimientos que también controlen no llegar al exceso de G que uno podría darle si es que solamente uno tuviera o sea, los controles manuales antiguos, digo. Claro, Todo eso es están con intervención disociados. del computador actualmente. Claro, están Claro, disociados del mando del piloto, ya es el computador el que manda. De hecho, es lo que permite que el F-22 pueda realizar las acrobacias o los movimientos, las evoluciones que hace. Sin O eso, sea, es imposible. el piloto dice lo que quiere hacer con sus comandos y el computador lo hace factible, digamos, al Justamente. avión. exacto. Y hace las El correcciones. pil- Bueno, algo de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Listo, Sí, hasta aquí quedo yo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Excelente. Fernando. Voy a un tema muy interesante, sobre todo en términos de saber qué está pasando el día de hoy, estar al día en el desarrollo de aeronaves. Voy a intentar compartir pantalla. Ustedes me dicen si está en este momento al aire. Oye, tenemos a tu Eric Brown, que estaba viendo yo por qué le decían el Wickle, Sí, ¿ya? Y es porque era uno de los aviadores más chiquititos de la época, más bajo. Y el exactamente. Wickle, y el Wickle es como es como Apelativo, sí, pero es una especie de cangrejo, como una cosa chiquitita, marina, ¿ya? claro, Y es chiquitito, digamos, son justamente. Bueno, voy a decir por de eso le que decían el Wickle. Voy a decir de que soy el Beatle número 2 entonces, porque él medía 1,67 m, casi 68. Mira, O sea, Bueno, por ahí estamos nosotros también. por ahí estamos, así que, quedamos todos abajo acá en Chile, bueno, más o menos. claro, pero efectivamente una de las cosas que él decía, que él pudo sobrevivir a muchos eventos, algunos casi catastróficos, gracias a su estatura. Porque Ya. él pudo salir de la aeronave, en fin, pudo evolucionar y hay una historia relacionada en la cual él va en una aeronave que se estaba quemando y él se dio cuenta cuando sus pies empezaron a sentir que se estaban calcinando. Y la dificultad que tuvo para salir del avión lo hizo gracias a la estatura. Bueno, Claro. esas son parte de la historia y como digo, son realmente impresionantes los relatos que él hace y todavía cuando está en vida hace 10 años atrás. Pero bueno, parte de lo que él hizo tuvo mucho que ver con este tema, que es la estabilidad de control de las aeronaves. Y, y para efectos de hablar un poco del término de estabilidad, pues control es fácil entenderlo, pero la estabilidad en aeronaves es un poco compleja. Y de hecho, la necesidad de ser, voy a decir, muy estudioso en el tema y experto en el tema recae en bastante pocos profesionales por la complejidad que tiene y también la asociación que tiene con los ensayos en túnel de viento, ensayos en vuelo. Pero el término estabilidad para vehículos, voy a decir aéreos, se refiere a la tendencia de permanecer o retornar a condiciones de vuelo, en este caso trimmed flight, que se llama, que son compensados, en otras palabras.
y después de ser sujeto a alguna perturbación. O sea, en otras palabras, ¿qué pasa cuando la aeronave va volando? Hay una ráfaga vertical y el avión sale de su condición de equilibrio. Y ahí el avión es considerado estable si es que mantiene las condiciones de vuelo que eran intentadas por el piloto y en la presencia, ante la presencia de, voy a decir, de entradas, en este caso, como mencionaba, de ráfagas. Eh, Perturbaciones. Entonces tiende a volver perturbación, a como iba, a como está justamente. diseñado, seteado Ahora, igual. volviendo un poco a la historia, y aquí Fernando nos puede apoyar bastante porque él hizo toda una investigación, hizo una presentación el año pasado respecto a este vuelo que hicieron los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903. Y ellos volaron una aeronave sin tener mucha idea de lo que era la estabilidad, lo que sí, sabían que tenían que controlarlo, pero sobre todo cuáles eran los problemas de estabilidad. Y en esa época, básicamente eran gobernados por cablería, poleas y algunas varillas. Y lo curioso, que eso se mantuvo durante muchos años, esa forma de poder operar. Ahora, respecto a cuán estáticamente era estable o no estable, eso está fuera de discusión porque era bastante inestable. No sé si tú quieres agregar algo, Fernando. Bueno, sí, rapidito. Era uno de los aviones, era muy inestable y por eso ¿cómo se llama? Hacía que fuera difícil de controlar. Entonces, de ahí pasó que como que los pilotos que se formaban de ahí para adelante necesitaban volar un avión más estable. eh, los aviones siguientes eran poco maniobrables, pero poco. Claro. Y el siguiente avión que fue inestable fue el F-16. Ese es y básicamente con lo que estábamos recién hablando con el fly-by-wire. Pero aquí hay que decir, y si ustedes se recuerdan, ellos aprendieron a volar en 3 años. Iban haciendo primero los planeadores y después cada vez ellos lograron, cuando volaron la primera vez, era que ya tenían mucha experiencia volando planeadores, ahí mismo en Kitty Hawk. Una forma de ver la estabilidad para que imaginársela, yo siempre la recuerdo que lo enseñan, digamos, si tú vas en un avión recto, nivelado, tranquilo, ¿cierto? Y de repente pasas a llegar el bastón y bajas la nariz o subes la nariz, ¿no es cierto? Y lo suelta, digamos, el avión tiende a recuperar la posición en la que iba, tiende a seguir el vuelo que llevaba, digamos, ¿cierto? Tengo unas gráficas más adelante justamente para reflejar lo que tú acabas de mencionar. Porque quería seguir un poco con la historia, eh, que la siguiente evolución fueron los aviones biplanos, que básicamente estuvieron en la Primera Guerra Mundial y al inicio de la Segunda, que fueron rápidamente reemplazados. Que en los sistemas de control eran de la misma forma, cablerías y varillas, ¿ah? Con el mando del piloto para poder accionar. En la Segunda Guerra había muy reconocido, pero también los sistemas de control de vuelo no habían variado, eran exactamente igual, cablería por dentro y eso era lo que movía la superficie de control. Posteriormente, el 707 en la cual ya hay una intervención de sistemas hidráulicos para poder mover los planos. Si se fijan, por ejemplo, en el plano horizontal, eh, tiene, a ver, lamentablemente mi sistema no tiene activado el mouse, pero en el plano horizontal aparecen ciertos seteos que se llaman ciertos ajustes de movimiento completo. Y todo eso ya es movido en forma hidráulica. Y mantiene, sí, mucha caballería para los otros sistemas de control. Eh, y aquí hay algunos aspectos claves del 707 que encontré en internet para poder indicar cuál era este ya cambio importante. Por ejemplo, las principales superficies de control, los alerones, elevadores y el timón, eran, eran
actuados manualmente utilizando potencia hidráulica para poder moverlos. Los servoactuadores eran básicamente superficies que van en los planos de control y que son controlados por el piloto. Hay una rueda bastante rudimentaria, pero hasta en esa aeronave, en esa tecnología estaban, que son para poder controlar en este caso, los taps o compensadores. Las superficies eran movidas hidráulicamente. eh, También es interesante saber que el peso y la sensación que tiene el piloto, porque aquí hay un tema que más adelante, sobre todo cuando se hacen vuelos de prueba, se llama el handling quality, o sea, cuáles son las cualidades de poder manipular, de poder sentir la aeronave. ¿M? Llaman handling qualities. Eh, y así van de alguna forma evolucionando. Después tenemos el Concorde, que es el primer avión que tiene ya una combinación de fly-by-wire, pero en la cual actúan los sistemas hidráulicos, electrohidráulicos, pero es una combinación análoga digital. Es el primer avión que ya trae una combinación. ¿M? Y aquí quiero explicar lo que es el Fly-by-Wire System, porque ya no existen los vínculos a través de las cablerías, ni tampoco de varillas. Aquí todo se convierte en señales eléctricas que se envían a las superficies y las superficies se mueven a través de sistemas electrohidráulicos. Y el cambio es bien importante porque significa un ahorro de peso eh, Mm. muy grande debido a que se eliminan todo lo que es la cablería, cables de acero y varillas de acero también. Entonces ya todo ese peso se convierte o permite en este caso reducir peso, por lo tanto mayor eficiencia de combustible. Redundancia y seguridad. Tenía dos sistemas eléctricos y uno mecánico de backup para efecto de prevenir fallas. Tenía una unidad de control de vuelo, la PSFSU, que es también electrohidráulica. Sistemas combinados de control de superficie, lo que tú mencionabas anteriormente, que estamos viendo ahora en estos nuevos diseños, que son los eleones, que es una combinación entre flap y entre alerón. Y es una mezcla que permite poder mover y controlar la aeronave. Sistemas artificiales de sentido porque tú mueves, en este caso, la caña o el bastón y vas a sentir mayor o menor esfuerzo. Y sistema de autoestabilización. Eso es, yo diría, la barrera que rompe y las nuevas tecnologías que genera, en este caso, el desarrollo del Concorde. Eh, Ahora, aquí tenemos una descripción de lo que es el fly-by-wire, que es vuelo por cables, entre comillas, y ahí vemos claramente que el piloto, a través de mover, en este caso, el mando, lo que hace es transmitir esa señal mecánica en señal eléctrica a través de transductores. Y toda esa información va a los computadores de vuelo, de control de vuelo, y que van controlando las distintas superficies. Y también ahí interviene el piloto automático. Es decir, aquí ya básicamente hay una completa disociación entre lo que el piloto ordena y lo que llega a la superficie, porque básicamente ya es una señal eléctrica y que empieza en este caso ya a ser bastante más marcado porque se deja el sistema análogo a ser absolutamente digital. Y uno de y esta es la historia del sistema Fly-by-Wire, porque alguien había mencionado, bueno, ¿y cuándo parte? ¿Ah? En la realidad, esa es más o menos en la línea de tiempo del año 58. El A5, que fue una aeronave de los años 62, que es el primer avión en realidad operacional con vuelo por cable. El F8 ya es el primero, en este caso un avión de combate, de sistemas digitales fly-by-wire. Después el Concorde, que utiliza un sistema doble. Y llegamos a la A320. El Airbus A320 en rigor es el primer avión comercial que utiliza un sistema totalmente digital de fly-by-wire, en la cual no hay, y esto es interesante, no hay un sistema mecánico de respaldo. Todo es digital. Por lo tanto,
tienen que tener la arquitectura de varios computadores de respaldo por si falla uno, para que puedan asumir, en este caso, el control. Aquí ya lo interesante es que el piloto ya no tiene el elemento mecánico, sino es un joystick. Así es simple. Sobre todo la gente que no está muy, voy a decir, en conocimiento de arquitecturas aeronáuticas, entienda cuál es la gran diferencia. Ya no hay algo mecánico que une una parte con la otra, sino aquí ya definitivamente es un computador el que está entre medio y el que está diciendo qué es lo que se hace, eh, hacia dónde. Incluso hoy día también los motores, que lo conversamos algo cuando hablamos del accidente de la India, que es cómo los motores ya tienen su forma de controlar parámetros. Y bueno, a nivel de Boeing, el 777 es el primero en incorporar también a un sistema full digital fly-by-wire. Lo que mencioné anteriormente, la familia A320, y que se controla con un joystick. Eso es lo que hay en la cabina. Para los que no han visto nunca la cabina de una aeronave de este tipo, se van a encontrar con un joystick y ya no con la típica caña o bastón de mando que utilizaban los aviones antiguos. Oye, una cosa, Eduardo, que siempre me molesta psíquicamente, ¿ah? Es el hecho de que el piloto va sentado al lado izquierdo, ¿no es cierto? Ujú. Y el joystick lo tiene que manejar con la mano izquierda. Sí. Normalmente, al otro lado va el copiloto, digamos. Siempre lo mire, "Oh, yo no sé si podría, digamos. ¿Ah? Es Bueno, un tema interesante. fíjate, yo creo que sí, porque si los ingleses manejan al revés y pasan la palanca de cambio con la mano izquierda, te voy a decir que es cosa de costumbre. Hay que Sí, acostumbrarse. ¿Ya? Pero es un buen punto, porque es cierto lo que tú dices, a diferencia del F-16 que lleva el joystick en la derecha. ¿Ya? Los mandos los tiene en el joystick en la derecha. Y, y para quienes no están familiarizados, ese joystick es inmóvil. Ese joystick lo que hace es sensar la fuerza que tú aplicas en el joystick para transmitirla a nivel de señales eléctricas. Estos otros joysticks son movibles. Claro. A320 tienen cierto movimiento. Bueno, y esto es una muestra más o menos de cómo es la complejidad hoy día de la arquitectura en términos de los sistemas de control para poder gobernar la aeronave, porque ya prácticamente todo es ordenado mediante señales eléctricas que van a servoactuadores, y los servoactuadores mueven los planos de control para el movimiento de la aeronave. por No, eso, sí, por eso quería un punto, por esa necesidad básica de tener electricidad para operar, para controlar el avión, ¿es cierto? Es que además de los generadores que están en los motores, existen también en todos estos aviones el famoso RAM, sí, la RAT. el RAT, ¿cierto? La turbina de aire. O sea, cuando hay problemas, sale la turbina de aire, además está el APU, o sea, hay varias cosas, aparte porque si te quedas sin energía eléctrica, Muere. te quedas sin nada, digamos. Exactamente. Bueno, yo diría que la condición de la India es un caso muy, a ver, de discusión, diría, porque es completamente ilógico que se pierdan los dos motores, salvo que lo que se está diciendo hoy día, que uno de ellos, de los pilotos, cortó definitivamente los motores y después los activaron. Y el problema que a diferencia de los motores de combustión interna, un combustor de un auto, el auto uno acelera y responde inmediato. Un motor eléctrico exactamente lo mismo. En un auto eléctrico se acelera y la respuesta es inmediata, pero en una turbina tiene Un voy a delay. un delay, tiene un atraso en la reacción. Y si va despegando y ocurre eso, no hay tiempo para poder recuperar la aeronave, definitivamente. Bueno, y pasan las cosas que pasan, y lo que tú dices es netamente cierto. Y la RAT es justamente lo que permite es generar energía eléctrica e hidráulica, si es que hay alguna falla que se supone que podría afectar un motor. ¿Mm? La rata entiendo que cuando se corta energía eléctrica,
cae automáticamente por debajo del avión, ¿no es cierto? Sí, Es una especie de hélice o turbina sí, que con sí, el viento de impacto gira y genera corriente, por lo menos para los claro. controles. Y creo que en el Corriente y caso energía del Air hidráulica. India lo detectaron que estaba abajo y Sí, cacharon que algo había pasado exactamente. con los Y motores. además que el ruido que tiene es un ruido muy, muy especial. Bueno, en esta figura, no voy a decir otra palabra porque ya me dijeron que voy a delatar mi edad. eh, Fernando sabe la historia. Es solo la cantidad de elementos de control que tiene una aeronave. O sea, no voy a entrar al detalle, pero solamente para que vean la cantidad de elementos que tienen que ser movidos por sistemas hidráulicos y, y es lo que hoy día caracteriza a las aeronaves de hoy día. Abajo, abajo podemos ver y arriba nuevamente algunos movimientos típicos de la aeronave en los diferentes ejes. Eh, y en la parte inferior, la arquitectura de aeronaves ya modernas. Y dentro de las aeronaves modernas tenemos el ejemplo también del Gripen, que es muy parecido, o sea, la arquitectura del Gripen, y tengo un video respecto a eso también. Y este video, que quisiera mostrárselo, es bastante, ¿cómo se llama? Descriptivo. Voy a ver si tengo un problema acá. ah, Seguramente ah, tienes que compartir el YouTube. eh, Dejar de compartir el PowerPoint y compartir el YouTube, porque ahí te va a mostrar. ok. No sé si se ve en este caso. No, tienes No, que compartirlo. Ya. Ok, voy a ir a sí. compartir esto. Yo creo que. Lo eh, abres tú y lo compartes. Perdón. Cuando lo abres y cuando esté funcionando lo compartes. Ya. Está abierto ahora. Me van a disculpar un poco, pero aquí estamos con algunos problemas de carácter técnico. Oye, Eh, pero con esto queda claro, digamos, la evolución de la superficie de control, digamos. Y por ahí entre medio se hablaba de los tabs, ¿no es cierto? Que de repente, para entenderlo bien, el alerón de repente es tan grande que para moverlo en forma más fácil, ¿no es cierto? El servo lo que mueve es el tab, que es una aletita chica dentro del alerón. Y con eso cambia Exacto. la configuración del alerón y le otorga más sustentación o lo tira para abajo. Pero bueno, a ver, veamos esto que es un accidente. sí. Oh, ay, hombre. Esto fue uno de los primeros vuelos de prueba del Gripen, ya con sistemas de nueva arquitectura de fly-by-wire y esto es una demostración de qué es lo que ocurre cuando, no es, cuando hay problemas en el software de control de la aeronave. O sea, y esto fue eh, tan impresionante como se ve. Y también ocurre esto en pleno vuelo, en el cual el piloto alcanza a eyectarse. En el caso anterior, a pesar de lo impresionante, el piloto no falleció. Se quebró el hombro y no pasó nada más, se recuperó. Y aquí, en este otro caso, Oye, en el primero se nota el movimiento de los canards, ¿eh? Como trata de claro, controlarlo y Sí, sube y baja y no tiene cómo agarrarlo. es exactamente. Aquí lo voy a repetir. Puedes agrandar la imagen ahí si quieres, ¿eh? Creo. Sí, no, es, es y ahí se ve en cámara lenta, y efectivamente los canards están totalmente disociados del resto del sistema de control de la aeronave y se produce lo que pasa. Bueno, esto quería mostrarlo porque es parte de lo que puede significar el desarrollo de una aeronave y también el precio que hubo que pagar para avanzar en lo que es la controlabilidad, y que es un tema, eh, yo diría que ya hoy día está bastante superado. Voy a intentar volver a... Este tema, fíjate, me recuerda a mí la única vez
que intenté subirme a uno de estos aparatitos que tienen una rueda a cada lado y una plataforma en medio y una cosa hacia arriba y uno se agarra ahí El y se skate, para, ¿no es cierto? un skate, Una especie de skate de estos eléctricos y que, ¿sí? claro, el comando funciona re bien. scooter. Es- pero yo inclinaba hacia adelante la barra y partía para adelante y yo me iba para atrás, entonces trataba de frenarlo, tiraba para atrás y para adelante y para atrás. Bueno, eso le pasó a este Gripen, ¿no es cierto? Bueno, Para arriba, es para un abajo hasta poco que lo que se llama, hay una cosa en estabilidad y control que se llama PIO, PIO, Pilot Induced Oscillation. Eso es un asunto terriblemente complicado porque genera, es lo que decías tú, que tú lo echas para adelante, es intentas mucho. recuperar y y generas una PIO son muy peligrosas. Y por eso los sistemas tienen que ser capaces de, de compensar el PIO. O sea, sí, para evitar el tema. Mira, ahí. Exactamente. Aquí hay una... ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Ok, ¿Sí? bueno, era respecto a lo que Rodrigo eh, mencionaba anteriormente y tú también, Fernando, y para volver a explicarle de qué se trata esta estabilidad y lo que es estable e inestable, porque efectivamente cuando va en vuelo compensado es un vuelo recto y en el cual la aeronave vuela prácticamente sola. ¿Y cómo se conoce cuando es estable? Efectivamente, viene una perturbación en este caso, la aeronave levanta la nariz y se eh, vuelve a nariz abajo en forma automática, es decir, la aeronave es estable. Es un ejemplo de una aeronave estable. Después, una aeronave estáticamente inestable es prácticamente cuando viene una perturbación nariz arriba, en este caso puede ser nariz abajo también, pero comienza a aumentarse la problemática, la desviación del curso original. O sea, se comienza a, a estar divergente, y esa es la palabra, diverge, totalmente inestable. Y si es neutro, es cuando eh, mantiene una posición una vez que enfrenta esta perturbación, lo saca del lugar de equilibrio y continúa fuera del lugar anterior, es O decir, sea, neutro. es como si te agarra la ráfaga de aire y te levanta la nariz, se acaba la ráfaga de aire, Sigue igual, el avión podría quedar con la nariz levantada como quedó nomás, y exactamente, sigue, en ¿no es forma cierto? permanente. Exacto, Y si eso es fuera neutro. estáticamente estable, volvería a la Volvería a la posición posición anterior. original, antes de la perturbación. Claro. Eh, Hay eh, una, sí, no sé si se acuerdan de los accidentes de los 737 MAX. sí, Max. También había un problema porque cuando era una inestabilidad que era producida por no la compensaba y divergía rápidamente y hacía que se estrellaran los aviones. exactamente, exactamente. Lo otro Oye, tiene un poco relación que está asociado a lo anterior en términos de la configuración de las alas. el Una diseño. de Diedro que tú mencionabas justamente y lo otro que le llaman anhydrous, que es justamente Diedro negativo. Y que tiene algunas, voy a decir, peculiaridades, porque el diedro positivo, que es el que está arriba, típicamente aeronaves que son bastante estables, y diedro negativo, inestables. Y aquí lo que tú mencionabas es, un avión de combate tiene que ser eminentemente inestable, ¿ah? Que no tiene, a ver, que es distinto cuando uno habla de la controlabilidad, porque el avión tiene que ser siempre controlable. ¿Ah? Pero inestable significa que tú lo sacas de la posición en la cual tú lo llevas o estás volando y reacciona bastante rápido. ¿Ah? Al contrario de un avión comercial que tú mueves los mandos y tiene mucha inercia la aeronave en poder responder. Eso es un concepto que muy importante cuando se estudia estabilidad y control. Lo mismo que tiene relación con la forma de las alas. ¿Ah? Cuando es alas en flecha, que son diseñadas prácticamente para aeronaves de alta velocidad, sobre todo sobre Mach 1. Aunque hoy día muchos aviones comerciales están
con lo que se llama el swept wing, ala en flecha moderada. ¿Por qué? Porque andan en Mach 0,8, 0,85, 0,9, y a esa velocidad es una muy buena configuración. Ahí tengo bastante más por adelante, pero en función de la cantidad de información que tenemos, vamos a dejar la segunda parte para otro programa. Sí quería mencionar y quería mostrarles esta figura porque de alguna forma refleja aquellos esfuerzos que está sometido la aeronave, la sustentación que se opone al peso, sustentación en la cola, que si uno suma todas las fuerzas para un vuelo, en este caso en equilibrio, la sumatoria es cero. Así de simple. Eh, y vamos a pensar que no es un vuelo en el cual hay aceleraciones. Los motores que producen el empuje y contra eso tenemos la resistencia del aire. En fin, es bastante más extenso, muy extenso. En realidad son como 30 o 40 figuras que debería mostrar. Pero quisiera dejarlo ahí. Eso, como decían antes, eso va para otro capítulo, Pequeño Adams. Sí, Hoy, exactamente, el muy porque antiguo programa Pequeño Adams. exactamente, es bastante extenso. Hay también mucha matemática entre medio, hay mucha historia también respecto a quienes trabajaron en poder aportar la parte ya matemática para entender lo que es esta habilidad de la aeronave, predecir lo que es el handling de la aeronave, es como tú lo sientes la aeronave, que te responde rápido o te responde lento, en fin. Y también respecto a eso hay muchas historias que voy a buscar algunos antecedentes de los aviones de la Segunda Guerra porque la Segunda Guerra fue un laboratorio en términos de avanzar en aeronáutica. Y hay aeronaves que fueron muy avanzadas, como el Messerschmitt 262, que fue reconocido por los ingleses como una aeronave que fue extremadamente avanzada. Y voy a detener un poco en eso porque ellos reconocen que hubo un gran error, en este caso de Hitler, que fue bueno para los aliados, porque por orden de Hitler, el Messerschmitt 262 fue destinado básicamente a ataque a tierra durante mucho tiempo y no para batalla aérea. Y después modificaron las misiones. Pero aeronaves de ese tipo que tuvieron un desarrollo muy, muy elevado, primer avión con alas en flecha, para altas velocidades. Y contrariamente a eso, lo contrario, el ala volante, la cual no tenía muchas cualidades de, de poder controlarlo, muchos problemas, y después los ingleses desarrollaron una aeronave ala delta, en la cual prácticamente pararon producto de los accidentes. De hecho, el hijo de Havilland se mató en una aeronave que prácticamente era un ala delta sobre el río Thames. Y te puedes imaginar el desastre que significó y también la, la detención que tuvo el programa. Y, y dentro de la historia aparece nuevamente Mr. Brown. Él voló en la aeronave, que era la réplica del avión que se había estrellado, y llegó muy cercano a la velocidad del sonido y encontró la razón del por qué se había destruido. El avión anterior se desintegró completamente, así se desintegró en el aire. Y él comienza a tener cabeceos de pitch, hacia arriba, más de casi 15, 30 grados, o sea, violentos, y estuvo a punto de estrellarse, pero dijo, mire, ¿sabe qué? Esa sangre fría que hay que tener y también a veces esa lectura de los eventos, él lo que hizo fue reducir lentamente la potencia y bastón atrás. Y eso lo salvó, sino también se habría destruido. Entonces hay muchas historias relacionadas con esto, el cómo se han ido descubriendo las complicaciones en el diseño de aeronaves, y que de hecho ese evento detuvo el desarrollo en Inglaterra, y en paralelo los norteamericanos avanzaron con el X-1 y también pagaron su precio. Y como digo, estas historias dan para otro programa en forma específica que lo podríamos denominar a
en busca del Mach 1.0. Oye, Pero bueno, Eduardo, no sé si en tu historia está, o sea, yo recuerdo alguna vez haber visto el desarrollo de un avión que tenía alas en flecha negativa, con sí, las, con las alas en flecha pero hacia adelante, que eran muy exacto. inestables, digamos. Pero Notablemente inestable. a ver si lo Pero podemos claro, tocar también. también, sí, también es una historia bien interesante porque esa aeronave fue un desarrollo de la NASA, y básicamente para la investigación de las condiciones de vuelo y la maniobrabilidad de una aeronave con ese tipo de arquitectura, de diseño. Claro. Efectivamente, yo creo que Ahora, esa arquitectura del ala en flecha hacia adelante, eh, de las alas hacia adelante, fue también un desarrollo inicial en la Segunda Guerra de los alemanes, que seguramente porque en todo ese tiempo toda la controlabilidad era el ser humano nomás. claro, Pero este otro avión que está basado en un F-5, o este que están hablando ustedes de la NASA, claro, tiene toda la tecnología digital entre medio. Entonces, por lo tanto, ya puedes volar y puedes controlar y además entender lo que está pasando. Es increíble los avances sí. en tan poco tiempo, además. ¿Eh? Exactamente. Exactamente. Bueno, para cerrar sobre ese tema, solamente hacer presente para quienes, como insisto, aquellos que ven este programa y que no son expertos en el ámbito aeronáutico, es cómo el piloto a través de sus comandos puede entrar en zonas divergentes, es decir, en vez de poder amortiguar la condición de vuelo, puede entrar en un área divergente que es de alguna forma explicarlo de la siguiente manera, que es Ah, exagerar los resultados del movimiento. ¿Ah? Por ejemplo, si usted va en un automóvil, ¿ah? Se le cruza un animal, mueve muy rápido el volante, y si lo mueve muy rápido a muy alta velocidad y va a tratar de corregir de la misma manera, lo más probable es que se vuelque. ¿Ah? Al revés, si hace lo mismo pero de manera lenta la corrección, puede evitarlo, pero hace lenta la corrección, puede mantener el control. Entonces ahí ese es el concepto de controlabilidad y que es muy importante. Una cosa es la estabilidad y otra cosa es el control. Y con eso yo creo que terminamos la jornada hoy día porque ha sido extensa, también da para complejizarla bastante, y creo que en otro programa lo vamos a hacer o lo vamos a abordar de esa manera. Así que nuevamente muchas gracias Fernando, Rodrigo y Sergio, y nos veremos al próximo programa y que trataremos de avanzar en este tema y sobre todo también un poco en la historia. Así que quedan invitados para la próxima oportunidad y vamos a hablar también de historia. Así que muchas gracias y Muchas hasta gracias. su programa. ¿Eh? gracias a ti. Listo. Gracias. Gracias. Chao, Chao, nos chao. vemos. Chao. Cuídense.